Hola a todos. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el siguiente tema que nos ocupa, que es el de España en el primer tercio del siglo XX. El tema, como tal, lo empezaríamos aquí, porque ya os dije que es un tema que se desarrolla entre el año 1902 y el año 1939. Es decir, empieza con la monarquía de Alfonso XIII y termina con el final de la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que os grabé un vídeo anterior porque en este tema vamos a empezar hablando del sistema de la Restauración, que es un sistema que viene desde el año 1874, con lo cual teníais que entender la monarquía de Alfonso XII para poder entender la monarquía de Alfonso XIII, porque comienza con unos rasgos muy parecidos, ¿vale? Bueno, este régimen de la Restauración comenzó, ya os digo, con la figura de Alfonso XII, que muere en el año 1885. Al morir tan joven, tiene que sucederle durante un periodo bastante largo de regencia su mujer María Cristina, que en ese momento estaba además embarazada del que sería el futuro sucesor a la corona, que es el rey Alfonso XIII, ¿vale? Lo que pasa es que Alfonso XIII no empieza a reinar de manera efectiva hasta el año 1902, que es cuando cumple la mayoría de edad. Entonces, una vez que cumple esa mayoría, Alfonso XIII se convierte en el nuevo rey de España. Bueno, este rey de España llega al poder en un momento en el que España sufre una grave crisis. Os he dicho que llega en 1902, se convierte en mayor de edad y recordad que solamente 4 años antes ya se había producido una crisis muy importante en España, que es la crisis del 98, que supone la pérdida de todo el imperio colonial español con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Claro, esto lo que supone es la aparición de un movimiento cultural, sobre todo que es el movimiento del regeneracionismo, encabezado por fundamentalmente Joaquín Costa, en el que se propone que España tiene que cambiar su política, su sociedad, su economía, su cultura, etcétera, para poder superar el atraso en el que estaba sumida y convertirse en una potencia al nivel del resto de potencias europeas. Con lo cual, a nivel social ya Alfonso XIII se encuentra con una situación bastante complicada nada más llegar al poder. Pero el problema es que ya el sistema de la Restauración en sí, el sistema político estaba en una situación bastante débil, puesto que tenía una serie de problemas. Esos problemas es que la Restauración, recordad que era un sistema de monarquía constitucional y liberal, pero no democrático. No era democrático, básicamente porque tenía un sufragio de tipo censitario, con lo cual eran muy pocas las personas que podían acceder al voto realmente, eran solo las que tenían un nivel de renta bastante alto. Y sí que había una constitución, que era la de 1876, pero una constitución bastante moderada, donde los derechos en general eran bastante reducidos, ¿vale? No tiene nada que ver con una constitución de tipo democrático. Por otra parte, os dije que en el gobierno se seguían alternando dos partidos, que eran básicamente el Partido Conservador y el Partido Liberal, pero el problema es que las grandes figuras de esos dos partidos, Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, habían fallecido, con lo cual las grandes figuras políticas habían desaparecido y estaban siendo sustituidas por otras que van a ser figuras fuertes, pero que van a durar bastante poco en el tiempo, que van a ser Antonio Maura al frente del Partido Conservador y José Canalejas al frente del Partido Liberal. El problema que había también en España es que las elecciones, recordad que no son elecciones democráticas, sino que están manipuladas generalmente y controladas por los caciques, que eran, esas personas importantes que tenían la posibilidad de influir en el voto de otras y de manipularlas para que el partido que el gobierno desease que estuviera en el poder durante los próximos años fuese el que salía en las urnas, ¿vale? Bueno, pues con todos estos problemas que tenía la crisis de la Restauración, entramos en la monarquía de Alfonso XIII. Sí que es cierto que durante la monarquía de Alfonso XIII se intentaron hacer una serie de reformas para que la Restauración fuese un sistema político más democrático. El problema es que esas reformas al final fueron insuficientes. Las primeras se llevaron a cabo desde el Partido Conservador, intentó realizarlas Antonio Maura, llevando a cabo lo que se llama la revolución desde arriba. Una revolución desde arriba consiste en una revolución desde el propio gobierno para evitar que sea el pueblo el que lleve a cabo una revolución y acabe con ese gobierno. Estas reformas de Antonio Maura consistían básicamente en hacer una nueva ley electoral para que el caciquismo no pudiese seguir siendo una realidad y se redujese.
Y por otra parte, unas medidas sociales como por ejemplo la legalización de la huelga por parte de los obreros sobre todo, y también pues algunos derechos en materia laboral como por ejemplo el descanso de los domingos, que hasta ahora no estaba reconocido. Estas reformas de Maura van a ser insuficientes, además Maura acabará dimitiendo después de la Semana Trágica, que ya veremos lo que es, y el que le sucederá va a ser José Canalejas al frente del Partido Liberal. Bueno, este Partido Liberal sí que va a intentar llevar a cabo también un intento de regenerar el sistema y de democratizarlo, es decir, intentar reformar sobre todo el Parlamento español para que fuese un sistema mucho más democrático. Además, va a intentar sobre todo que la religión y que la Iglesia Católica no tenga tanta influencia en la vida de España, y por eso va a llevar a cabo una serie de reformas encaminadas a separar los conceptos de Iglesia y Estado, a promulgar la libertad religiosa, una enseñanza más laica, es decir, una enseñanza en la que los maestros y profesores no sean miembros de la Iglesia, etcétera. Y también, bueno, en materia de trabajo va a llevar a cabo una serie de reformas para, bueno, permitir el derecho a huelga, el que los trabajadores tengan seguridad social, frente a accidentes, que haya un horario de trabajo más limitado y que sea más reducido y bueno, pues podemos decir acorde a una jornada de trabajo normal. Y también va a llevar a cabo medidas para que se produzca una descentralización del Estado, es decir, para que aquellas regiones que tenían sentimientos nacionalistas, como Cataluña o como el País Vasco, puedan autorrepresentarse con mayor facilidad en el Estado español, ¿vale? Mediante la ley de mancomunidades. La cosa es que todas estas reformas, ya os digo que iban muy bien encaminadas, pero acaban siendo insuficientes. Sobre todo acaban siendo insuficientes cuando José Canalejas es asesinado, que ya veremos que acabará sucediendo en el año 1912. ¿Vale? Sí que es cierto que habría podido ser un gran político, pero un anarquista acabó asesinando a Canalejas en el año 1912 en la Puerta del Sol, y eso hizo que todas esas reformas religiosas, sociales y políticas que José Canalejas tenía pensado hacer para bueno, pues superar esa crisis en la que el sistema político español estaba sumergido, no pudieron al final pues llevarse a cabo, ¿no? Bueno, a todo esto habría que añadir también que la monarquía de Alfonso XIII se encuentra con una gran oposición, es decir, hay muchos sectores que se oponen a esa monarquía, ¿vale? Que son todos estos que tenéis aquí. Tenemos por un lado a los republicanos, que están encabezados sobre todo por Lerroux, tenemos también a los socialistas, al nacionalismo, ya os he dicho que desde Cataluña y el País Vasco empiezan movimientos nacionalistas cada vez más fuertes, y luego se van a unir también los comunistas y los sindicatos, entre los cuales va a surgir con mucha fuerza el sentimiento anarquista y ese movimiento político, ¿vale? Bueno, este esquema os lo he puesto para que veáis un poco cómo son los partidos políticos que existen en la época de Alfonso XII. En la época de Alfonso XII, dentro del sistema realmente solo había dos partidos políticos que pudiesen gobernar, que son los que os digo, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero luego había muchos otros partidos que estaban excluidos del sistema político, que también querían formar parte de los parlamentos, ¿vale? Que serían los carlistas como movimiento mucho más conservador, pero teníamos también partidos nacionalistas, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, partidos republicanos, es decir, que no querían una monarquía y por tanto querían a Alfonso XIII fuera del poder, y luego partidos sobre todo encabezados por movimientos obreros, ¿vale? Como son, por ejemplo, los partidos de corte socialista y también los anarquistas. Bueno, los republicanos van a fundar el primer partido en el año 1903, que va a ser la Unión Republicana, formada por dos candidatos, por dos miembros, que van a ser Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux, hasta que Alejandro Lerroux se marcha del partido y funda el suyo propio, que será el Partido Radical, que aparece en el año 1908. Y en el caso del movimiento obrero vamos a tener dos tendencias, ¿vale? Que esto a lo mejor no sabéis distinguirlo bien, pero os lo explico. Una de las tendencias del movimiento obrero va a ser el anarquismo, que el anarquismo es una tendencia política que no cree en el Estado y que se niega a participar mediante las vías normales, es decir, que se niega a formar parte de un parlamento, etcétera, y que por tanto, bueno, pues va a fundar un sindicato, una organización que va a ser la CNT en 1910, que va a ser la que convoque las principales manifestaciones y organizaciones anarquistas. Y por otra parte, dentro del movimiento obrero tenemos el socialismo, que es una corriente política que sí que quiere llevar a los obreros al Parlamento y bueno, pues formar un gobierno al final encabezado fundamentalmente por la clase obrera.
¿vale? Dentro del socialismo tenemos bueno, la fundación de un partido político que hoy en día continúa, que de hecho es el que hoy en día está en el poder, que es el Partido Socialista, fundado por una figura fundamental que es la figura de Pablo Iglesias. Bueno, pues Pablo Iglesias funda el PSOE, y también se funda un nuevo sindicato de corte socialista que va a ser UGT, que también sigue siendo un sindicato hoy en día, ¿vale? La Unión General de Trabajadores. De esto se acabará separando en el año 1921 los comunistas, que acabarán fundando su propio partido, ¿vale? Que es el Partido Comunista de España. Pero bueno, a esto me refiero, que hay ya por esta parte dos grupos opositores, republicanos por un lado y el movimiento obrero por otro. Bueno, en el caso del movimiento obrero, cada vez hay, conforme vamos entrando en la década de los años 10, vamos encontrando que el número de afiliados a sindicatos de tipo socialista o de tipo anarquista va creciendo, ¿vale? Aquí ya lo estáis viendo cómo poco a poco los afiliados a los sindicatos van creciendo y cómo el movimiento obrero se va extendiendo no solamente entre los obreros que trabajan en las fábricas, sino también sobre todo en el campo entre la población campesina. Y ese va a ser un gran problema que se va a encontrar el gobierno de Alfonso XIII. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un mapa, efectivamente, de cómo, bueno, pues eso, las clases obreras y populares se van afiliando a los diferentes sindicatos, ¿vale? En algunos casos son afiliados a la UGT de corte socialista y en otros casos, como por ejemplo en el caso de Cataluña, pues había más afiliados a un sindicato anarquista, como eso, ya os digo, como aquí en Cataluña o por ejemplo en Andalucía.